Estamos empezando octubre, familia, y mucha gente empieza a hablar del famoso October, que es una mezcla de palabras, para intentar decir de que octubre es un mes alcista en los mercados y digamos especialmente para Bitcoin. Así que en este video vamos a compartir primero cómo cierra Bitcoin el mes de septiembre y en segunda instancia una tabla donde he extraído datos para que comparemos desde el año 2011 cuál ha sido el comportamiento de Bitcoin durante el mes de octubre, qué tipo de interés teníamos en ese entonces, qué inflación y bueno, unos datillos muy interesantes para tomar en cuenta. Pero como siempre digo, si esta clase de información les gusta, no olviden premiarlo con una manito arriba, que eso siempre es muy importante. Comencemos con el tema del gráfico. Estoy analizando Bitcoin y estoy tomando la cotización en este caso de Bitstamp, que reúne datos desde el año 2011. Son datos que procuran ser los más precisos posibles. Recordar que en aquel momento no había una medición tan constante, digamos, del mundo de las criptomonedas. Sin embargo, sí que se basa en registros históricos para poder recopilar los precios que tenían en aquellos momentos. Ahorita mismo estamos viendo velas mensuales y en el directo hablábamos hace algunos días que muy rara vez Bitcoin terminaba haciéndote una especie de vela doji, y la verdad es que mientras estábamos en ese directo parecía que nos íbamos a quedar con una vela doji. Una doji es cuando hay una gran sombra por arriba, otra sombra por abajo y el cuerpo de la vela es muy pero muy delgado. Casi siempre se va a definir por uno de los dos colores. Es casi imposible que quede pareja al precio anterior, pero tiene un cuerpo muy muy delgado. En esta ocasión, el cuerpo se alargó un poquito más. Podemos afirmar entonces que nos encontramos con una vela mensual muy similar a la vela doji, pero que en todo caso han sido los osos quienes terminaron ganando esta partida por unos cientos de dólares. Este ha sido el cierre de la vela del mes de septiembre. Como cierra en torno a unos $19,400, eso se convierte en el precio de apertura de Bitcoin para el mes de octubre. El precio de apertura es de $19,400. Cualquier número que sea superior a esto, diríamos que el mes de octubre fue alcista para Bitcoin. Así que es aquí donde vamos a pasar a la tabla para poder ver cómo se ha comportado Bitcoin históricamente justo durante este mes de octubre. Así que partamos desde el año 2011 que tenemos aquí en pantalla y con los datos que se han podido registrar, el mes de septiembre en aquel entonces cerró a $4.82 y en octubre estaba en $3.30. Esto fue una caída de un 31% en Bitcoin. Fíjense que para esa situación habían tipos de interés de 0.25% en los Estados Unidos y la inflación era de un 3.4%. Recordemos que también estábamos en pleno desarrollo de la crisis hipotecaria que se venía de esos años tan críticos del 2007-2008, por lo tanto habían condiciones especiales y más de alguno dirá en estos momentos: ¿por qué no compré Bitcoin allá por el 2011? En vez de comprarme un celular, habría invertido este dinero en unos cuantos Bitcoins y hoy día pues la situación sería diferente. Pero tampoco hay que caer en esa clase de falacia porque nosotros sabemos que es muy difícil. Si uno llega a comprar, por ejemplo, 100 monedas a $1 y esas monedas te llegaban a costar $1,000 cada una, probablemente las vendieras en $1,000 y no habrías holdeado hasta los 60 y pico de miles. Así que no hay que torturarse con ese pensamiento. Pasamos al año 2012 y valorando, el cierre de septiembre se dio en $12.24 y el cierre de octubre en 11.01. O sea que aquí la caída de Bitcoin fue equivalente a un 10%. Podemos tener una muestra de 2 meses de octubre donde no hubo subida. Y en aspecto de inflación, esta inflación sí que se iba desacelerando poco a poco, ya que de 3.4 pasó a 2%. Recordar, como decía al inicio, que estábamos en una etapa de crisis económica, entonces la gente también tiende a consumir menos, no está muy emocionada y esto hace que también la inflación se vaya relajando más. Los tipos de interés prácticamente no se movían. Entramos entonces al año 2013. Este año nos va a servir como testigo porque de verdad es muy interesante, porque fíjense que para entonces ya teníamos Bitcoin en $126.14 y en octubre cerraría a 203, es decir, una subida del 61% solamente en ese mes. Los tipos de interés se mantenían igual y la inflación seguía bajando, significa que la gente consumía menos. Sin embargo, la inversión en bolsa y en algunos activos de riesgo sí que se había empezado a acumular y teníamos una
una leve subida. Este año nos tiene que servir como un punto de referencia, porque en la actualidad también estamos entrando a una gran crisis, pero en todo caso también los mercados no dejan de moverse y hay un punto donde la gente empieza a acumular, por mala que esté la situación, como puedes notar aquí que la inflación cayendo a un 1%, por malo que esté, entonces hay gente que empieza a acumular distintos activos de riesgo en los mercados y esto es algo a tomar muy en cuenta para la situación que estamos viviendo hoy día. Pasaríamos al año 2014 y en este año, fíjate que ya Bitcoin había subido más de precio porque en septiembre lo cerró a 391,50 y octubre lo termina cerrando a 335, haciendo esto una caída del 14% durante el mes de octubre. Los tipos de interés se mantenían igual en 0,25, pero la inflación se había recuperado un poco. Recordar que aquí solo estamos valorando el mes de octubre con su precio de cierre respectivo. Es posible que en este octubre Bitcoin se haya ido a $500, por ejemplo, pero luego cayó hasta 335, porque solo estamos tomando el precio de cierre del mes. Pasemos al año 2015. Bitcoin en $235. Había caído con relativa fuerza, si lo vas notando, ¿no? Comparado a estos 391, $400 hasta 235 en el año 2015 es una caída importante. Pero el mes de octubre se cerraría con $311, una subida del 32%, tipos de interés prácticamente idénticos, pero una inflación que se había caído hasta el 0,3% durante este mes. Así que ojo con esa situación porque también vemos que en la economía en general no hay ánimo de consumo, pero ustedes ven cómo están reaccionando los mercados. Aquí los mercados, tomando a Bitcoin como referencia, vemos una recuperación interesante que también la replicó el S&P 500 en esos días. Pues bien, seguimos avanzando en el tiempo con los siguientes años y me voy a saltar al año prepandemia. Estamos nosotros en el 2020 y ya tenemos un Bitcoin cotizando entre 10.770 y que cierra octubre por 13.780, dando una subida importante y con tipos de interés de 1,2% y una inflación de 0,25. Vean que este escenario fue muy interesante porque en este ciclo de años que me acabo de saltar y que estoy marcando en azul, lo que quiero que notemos es que la Fed en su política monetaria llegó a un máximo de 2,25% de tipo de interés, pero en la medida que nos acercábamos al día de la pandemia, no sé si porque ya lo sabían o porque querían impulsar un poco más la inflación, ellos empezaron a bajar los tipos constantemente a 1,75, 1,2 y la inflación no es que mejoraba demasiado, Y hasta que llegamos nosotros al año, ya cuando se declara la pandemia, la Fed reduce los tipos hasta 0,25 y los deja así por un tiempo prolongado. ¿Qué tienes a cambio? Que la inflación se dispara, porque aquí el tema de la política monetaria ya cambió. Se emitió una enorme cantidad de dinero ingente en los mercados, que esto hizo posible que en todo caso también Bitcoin tuviera este crecimiento tan exponencial. De 10.000, 13.000 dólares que lo cotizabas en el 2020, estás hablando que en el 2021 se cotizó en el cierre de septiembre a 43.800 y en el cierre de octubre a 61.400, una diferencia muy importante. Y si lo notan, en este cuadro he marcado algunos ciclos en verde. Estos meses que están en verde en el 2013, 2015, 2017 y también 2021. Quiero que noten una característica. En la medida que los tipos de interés se han reducido, han sido las etapas donde hemos visto un mayor crecimiento también en Bitcoin y en el resto del mercado. Aquí estoy tomando Bitcoin como ejemplo, pero esto aplica también para el tema de las acciones. Porque bajos tipos de interés significa dinero barato y la gente puede obtener ese dinero y le gusta invertirlo en bolsa, en activos de alto riesgo o también en todo lo que tenga que ver con renta variable y aquí se incluyen las criptomonedas. Pero en la medida que la política monetaria se va endureciendo, es más difícil que podamos ver crecimiento de este tipo. Entonces, también un punto de referencia que deberíamos tomar del por qué es tan importante que haya una reducción de tipos en el futuro, porque eso también hace más flexibles las condiciones económicas para que regrese el ánimo y la gente vuelva a comprar en bolsa y vuelva a invertir en criptomonedas. Llegamos entonces al año 2022 con un Bitcoin en $19.400. Imagínate la variante del precio que hemos
hemos tenido de octubre pasado, que recibió Bitcoin un precio en 43.800, esta vez, a octubre del 2022, un año más tarde, ha bajado más del 50%. Hay que ver si este se convierte en un mes de repunte para Bitcoin. ¿Qué noticias vamos a tener y qué nos espera en el panorama? Bueno, hay que ver la política monetaria que vaya a seguir la Fed, si sigue subiendo tipos, si no lo sigue subiendo, eso será importante para poder darle un impulso a esto. Pero como dije en el último directo, si llegamos a ver una recuperación a inicios del 2023, por ejemplo, será porque la Fed ya dejó de subir los tipos y por lo tanto creen que pueden controlar la inflación, y en la medida que eso ocurra, el ánimo de la gente va a empezar a recuperarse viendo que la inflación sigue bajando y de paso viendo que ya las condiciones económicas pueden ser un poco más favorables, la gente se anima, le da positivismo. Así que para cerrar, miremos algunos promedios. El promedio en este caso de crecimiento o decrecimiento de Bitcoin, valorado desde el año 2011 hasta el año 2021, ha sido un crecimiento de 15.76%. Yo le recuerdo que esto es valorando solo los meses de octubre, no estamos valorando años completos ni nada. Pero esto significa que si tomamos la muestra de esos últimos 10 años, Bitcoin ha crecido en los meses de octubre un promedio del 15.76%. Que crezca un promedio no significa que este año vaya a crecer necesariamente y que a finales de octubre lo veamos por arriba de 19.400. Pero por tendencia, por promedio, por probabilidad, mejor dicho, la probabilidad nos dice que en octubre Bitcoin crecería de valor. Ya volveremos a finales de octubre a esta tabla a ver si se cumplió la estadística o si en todo caso caímos en una excepción donde vimos bajadas más importantes. Tipos de interés promedio que se han mantenido durante los meses de octubre, tomando la lectura, insisto, solo durante el mes de octubre, han sido de 0.77. Ahorita las condiciones que tenemos es de 3.25%. Ese es el tipo de interés que hay en los Estados Unidos, mucho más alto, condiciones económicas mucho más estrictas, más duras, y por lo tanto obtener financiación es mucho más difícil. Y la inflación promedio que había en este entonces, valorando solo los meses de octubre, ha sido de un 2.07%, en la línea del objetivo de la Reserva de los Estados Unidos de mantener esa inflación en torno a un 2%. La inflación actual que hay en los Estados Unidos mientras grabo esto es de 8.3%. Así que tenemos sobre la mesa unas condiciones económicas muy diferentes a todo lo que nos hemos enfrentado los últimos 10 años. Y con razón, como hemos hablado en el canal, estamos viendo datos que por última vez ocurrieron hace 40 años y que no vamos a encontrar información de ese tipo entre el 2011 y el año 2021. Por lo tanto, mucha incertidumbre sobre lo que vaya a ocurrir en octubre, y ya veremos si es posible que se cumpla la mayor probabilidad, que es que Bitcoin tenga una subida a lo largo del mes de octubre. Así que amigos, ahora me encantaría leer sus impresiones, saber qué les ha parecido este contenido, este video, dato interesante, ya lo sabían, ya lo manejaban, y sobre todo que me dejen su previsión. ¿Creen que Bitcoin va a subir de precio durante octubre o creen que en realidad nos vamos en picada? Les mando un fuerte abrazo y que todo esté muy bien.